Es cierto que el universo de Marvel ha decaído en los últimos años, pero hubo una época en la que, aunque no era perfecto, lograba emocionarnos como pocas franquicias lo han hecho. El UCM marcó un antes y un después en la historia del cine, y para demostrar eso, en este video vamos a recordar 10 momentos inolvidables de la saga del infinito. Ultron y Visión nos dejarían una reflexión profunda sobre temas universales como la vida, la muerte, la imperfección y la naturaleza humana. Visión percibe en Ultron el miedo, esto por ser el último Ultron que queda. Este, en vez de expresar miedo, lo confronta, asegurándole que él era quien tenía que ser el último, pero prefirió convertirse en un esclavo más de Tony Stark. Un esclavo de los humanos, dice. Visión no se lo niega, más bien lo confirma disimuladamente, al decir que ambos decepcionaron a Tony. Al no convertirse en un salvador, hace un matiz aún más importante, y es que los humanos somos raros y queremos controlar lo incontrolable. Visión, como el ser tan asertivo que es, hace la salvedad que esa es la belleza de los humanos, que dentro de nuestras fallas reside nuestra grandeza, y no necesita ser eterna para ser bella. I think you missed that. Ultron afirma que están condenados. Visión no se lo niega, pero para él eso no es algo malo. Estar condenados a la imperfección lo hace sentir privilegiado, de poder estar rodeado de seres que siempre tendrán la oportunidad de mejorar. Ultron, en su eterno enojo hacia los humanos, ve a Visión como un ser terriblemente ingenuo. Pero la respuesta de Visión, que reconoce su propia juventud, I was born yesterday. sugiere una sabiduría emergente. A pesar de que sepa mucho, puede seguir aprendiendo, y eso lo contrasta con la visión más cínica y destructiva de Ultron, quien es acabado para siempre por una fuerza que acepta a los humanos tal y como son. Peter Parker descubriría que es un verdadero héroe que nace desde los escombros, un llamado que no necesita ser respaldado por trajes superinteligentes patrocinados por la compañía de Tony Stark. Él, vestido en algo más parecido a una pijama que a un traje de superhéroes, decide huir de la fiesta, de la escuela, priorizando su sentido de justicia a su vida personal, al dejar a la hija del buitre, quien le hizo el favor de dejarlo vivo, aun cuando podía acabar con él. Hey, I just saved your life. Quien le ha estado saboteando cada uno de sus negocios de armas en la ciudad. Con la conveniente ayuda de Ned, logra ubicarlo en un almacén donde tiene todo su armamento. Oh, hey, Pete. I didn't hear you come in. Reencontrándose de nuevo, esta vez es muy diferente. El rol del suegro y yerno de hace unos minutos se esfumó. Le argumenta que sus acciones son un acto de justicia contra las corporaciones corruptas. Why are you telling me this? Pero a él le da igual que Peter esté de acuerdo o no. Esto era una mera distracción. Siendo mucho más astuto, lo deja entre escombro. Hello! En esa desesperación es donde descubriría su verdadera fuerza, esa que tiene dentro, esa que todos tenemos cuando pedimos ayuda. Hey, please. I'm down here. Y nadie puede venir a salvarnos, recordando las palabras de Tony. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Al irse de la escuela, no le hizo caso a Tony de que no se entrometa. Manejó un auto sin experiencia. Y ahora entendía que debe demostrarse a sí mismo que tiene el poder para enfrentarse a los momentos difíciles por sí solo. Una escena simple, pero que representa lo que debe ser el Hombre Araña. Thor se da cuenta que Hela no solo es su hermana, ella es la diosa de la muerte, la que lo dejó tuerto y se apoderó de todo Asgard. Estando en una posición comprometida, piensa en quien perdió recientemente
mientras ella le pregunta qué tipo de dios es él. Para encontrar la respuesta, consulta a su padre, Odín, quien más lo puede guiar en este momento por todas las dudas de quién es realmente. Con miedo porque Hela es más fuerte, miedo porque sin su martillo no puede vencerla, desilusionado porque Hela ya se apoderó de Asgard y menospreciado por sí mismo, al no considerarse tan fuerte como su padre. Sería el momento con menos autoestima que veremos en Thor, salvando la distancia en Endgame. Odín, como todo padre y dios, tiene la suficiente sabiduría para guiarlo, diciéndole que el dios del trueno no es el dios del martillo, que Asgard no es un lugar, Asgard son las personas, da igual el lugar mientras haya un asgardiano, la gente que ahora lo necesitan a él. I'm not as strong as you. Y con un simple No. You're stronger. esa motivación le da suficiente fuerza a Thor, quien ahora sí, teniendo una respuesta a la pregunta que le hace Hela, a través de un trueno le mostraría que sigue siendo el dios del trueno, sin necesidad de su martillo para demostrarlo. Tenía una dependencia a un objeto que más bien lo limitaba, que servía para focalizar su poder, pero nunca fue la fuente de su fortaleza. Él es el trueno, convirtiéndose en lo que tanto necesitaba. Ya saben cuando dicen que las emociones son contagiosas, ya que todo su poderío alentó a Valkyria, Hall y al mismísimo Loki para combatir a los enemigos que se enfrentan. Si hay una saga que marcó su propia huella por su estilo tan único, sin duda fue esta saga, el cual gusta tanto a los más geeks y a las personas que simplemente quieren ver una buena película y ya. Y una de las escenas que mejor define lo ya mencionado es cuando Star-Lord decide vencer a Ronan cantando. Sí. Ooh, child, things will get brighter. Thor vence a sus enemigos con su martillo, Iron Man con la maquinaria de su traje, pero Star-Lord usa su terrible voz para vencer al villano más fuerte que se ha enfrentado. Ante la incredulidad de Gamora Subtle, take it back. y el mismo Ronan no dando crédito a lo que este tipo está haciendo, quien del canto pasa el baile, si la confusión fuese un arma, Ronan ya estaría muerto. Dance off, bro. Me and you. Esto funciona porque es el típico villano genérico y la trama se burla de este arquetipo de personaje, sin que sepa que había un detrás. Esta era la distracción más larga del cine, para que Drax dispare el arma y así liberar la gema que poseía. Gamora no quería que Star-Lord se sacrifique. La gema no puede ser tocada por un mortal. Ella quiere ayudarlo, lo cual le recuerda a su difunta madre, a quien no le pudo dar su mano antes de morir. Ahora sí lo haría al no querer perder a Gamora de su vida. La única forma de sobrevivir es fragmentando el poder, al dividirse en varias personas. Ronan pensaba que iban a morir, pero al ver que aguantaban ese poder, le mostraron que aún siendo mortales, pueden controlar la gema porque... We're the Guardians of the Galaxy. Y así el poder de la gema hacia él nos cierra una escena que tuvo un poco de todo. Drama, emoción y comedia al mismo tiempo. La definición de lo que son este grupo de héroes. En la batalla más decisiva, parecía que todo estaba en contra de Thanos. Este, sin importarle su propio ejército, ataca contra todo aquel que esté en plena batalla, siendo esta su única posibilidad de recuperar el guantelete ante unos debilitados Thor y Capitán América, quien evita que se apodere nuevamente del guante es Capitana Marvel. Bueno, al darse cuenta que ella es más fuerte que él, se las ingenia con un pequeño truco, y es utilizar las gemas. Ya no estando ese obstáculo, ya podía chasquear los dedos. El intento de Tony parece ser un fracaso. Inevitable.
Thanos hizo su truco contra Capitana Marvel. Ahora Tony hace su truco de magia, un truco que yo no entendí cómo, creo que tú tampoco entendiste cómo diablos Tony logró agarrar todas las gemas con su nanotraje, pero bueno. Thanos le dijo que es inevitable, que el chasquido está destinado a pasar, y es verdad, pero esta vez lo haría otra persona. I am Iron Man. La primera vez que Tony dijo que él era el famoso Iron Man fue una declaración de sentirse superior, de su narcisismo y de no ocultarse al mundo que él puede salvarlos con su poder, de no querer ocultarse y aumentar su ego. Esta vez lo diría sin esperar nada a cambio, ni aplausos ni reconocimientos, solo por sus seres queridos y por el universo entero. Thanos solo puede quedarse viendo el resultado de su derrota, de su sueño retorcido desvaneciéndose. Había iniciado la batalla esperando a sus enemigos sentado, seguro de que iba a ganar, así como lo fue hace 5 años. Ahora se sienta de nuevo aceptando que él también formará parte del polvo. Que esta fue la única vez en la que perdió. Tony había asimilado que todo estaba perdido, pero al ver a Strange, quien le había anticipado en Infinity War este resultado, ahora le confirma en plena batalla que esta era la única posibilidad de ganar. En las 14.605.000 resultados, la única donde Thanos pierde es donde Tony haría el sacrificio más grande de la saga. Tanto Tony como Thanos son los personajes más importantes. Uno como el primer gran protagonista y Thanos como el último gran villano. Es un círculo donde los dos mueren para que el amigo, el alumno, la esposa y los colegas de Tony sigan vivos. The only thing you really fight for is yourself. You're not the guy to make the sacrifice play. Quien inició este universo daría fin a esta saga con su muerte. Red Skull está condenado a proteger la gema del alma, convirtiéndose en un portador de malas noticias para los que desean esta gema, que en este momento son los Vengadores, con el objetivo de revivir la mitad de la población del universo. Para esta misión fueron asignados Hawkeye y Natasha. Ellos, inocentes, se topan con él, quien les explica qué deben hacer. A soul for a soul. Natasha sería la primera en entender que este sujeto con rostro completamente rojo no está mintiendo. El tipo conoce detalles muy personales de cada una de las personas o especies que lo visitan, lo cual valida su explicación. Ahí Natasha comprende cómo fue que Thanos consiguió esta gema a costa de su propia hija. It's not a coincidence. Cuando Clint entiende lo que Natasha había entendido antes, la situación es incómoda al saber que la única manera de revivir a todos es muriendo uno de los dos. Ambos están dispuestos a sacrificarse, tanto que la situación se convierte en una lucha de argumentos para demostrar quién merece morir más. Natasha solo ha pensado en los últimos años cómo resolver lo que pasó, mientras Clint se consumió hasta volverse un asesino. Sabiendo que las palabras no son suficientes por el cariño que se tienen y como ninguno quiere que el otro muera, los golpes decidirán quién será el elegido para el sacrificio. Clint toma la iniciativa al tumbar a Natasha. Ella se recupera y neutraliza a Clint. Cuando Natasha corre al vacío, nuevamente Clint toma la delantera para lanzarse. Al hacerlo, Natasha quiere morir hoy como si de vivir se tratara, deteniéndolo en el último momento. Aunque fue rápido, cada contraataque te hace dudar de quién pueda caer al vacío. Esa situación llevó a que ambos puedan morir, lo cual arruinaría por completo la misión. Clint había fingido que acepta que Natasha se sacrifique, ahora debía aceptar que perdió esta batalla. Aquí ganar significa morir. Natasha ya no tiene alternativas. Al estar colgada del brazo de Clint, ella solo le queda soltarse, siendo lo que más desea. Clint, siendo incapaz de aceptarlo, ella no quiere que sienta culpa y por ello se encarga de hacerlo sola, provocando su muerte.
e inmediatamente la gema del alma es entregada. Antes de hacer el viaje en el tiempo, Steve había dado un gran discurso para todos, que hay que cuidarse las espaldas y que sí o sí deben regresar con las gemas. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Nadie del grupo había pensado que la frase "lo que sea necesario" también implicó el sacrificio de uno de los Vengadores. Luego de ver caer el cuartel de los Vengadores, Thanos estaría regodeándose a más no poder. Los tres Vengadores más importantes están de rodillas ante él. Ellos, quienes creyeron que con la gema del poder iban a evitar la llegada del Thanos de otro universo. Este es más desalmado, provocando el ataque más devastador que hayamos visto hasta este momento. Sabiendo lo que han hecho, se toma esto de forma personal. Se dio cuenta que destruir la mitad de la población universal puede traer el resentimiento de algunos. And as long as there are those that remember what was, there will always be those that are unable to accept what can be. Para evitar eso, es mejor empezar desde cero, además de aniquilar con todas las especies de todo el universo y crear una nueva realidad a su imagen. Destruirá a su antojo la Tierra como un capricho por haberlo molestado. I'm gonna enjoy it very, very much. Estaría haciéndole justicia al apodo del Titán Loco, de una realidad que Steve, malherido, no puede cambiar. Frente a sus ojos, un ejército de magnitudes bíblicas que respaldan a Thanos. Él solo, con su determinación y escudo roto, sabe que va a morir intentándolo, pero prefiere eso a morir rindiéndose. Pero lo que no imagina es el apoyo que le espera. Una pequeña victoria que se manifiesta con la voz de Sam en el intercomunicador del CAD, haciendo aparición del sonido de tambores que dan inicio al desfile de personajes que habían perdido la vida por un chasquido y que gracias a otro chasquido regresaron. Toda la presentación se complementa con la banda sonora de los Vengadores, al ritmo de cada portal abriéndose gracias a Doctor Strange, enfatizando la importancia de todos los personajes presentados para llegar a este punto, cada uno con sus cánticos característicos además de sus poses. Es el ingrediente perfecto para que esta escena sea considerada una de las más especiales de este universo y haya generado semejantes reacciones en el cine. Thanos había declarado que para crear un nuevo universo próspero debía eliminar a todos aquellos que recordaran el pasado. A grateful universe. Born out of blood. They'll never know it, because you won't be alive to tell them. Sin embargo, la entrada de todos los personajes representa un contraataque directo, una resistencia para preservar ese pasado que él busca destruir. Steve le había dicho a Tony que si pierden, perderían juntos. Al final, Tony perdió solo. Por ello le reclamó que ya no le importaba seguir luchando, pero esta vez ya no está luchando solo. Esta vez o ganan o pierden todos en una batalla más equilibrada. Tony y Thor esperaban que el Cat sea quien diga las palabras finales, y esto dice mucho. A Tony siempre le gustaba sobresalir, pero Steve fue de los primeros en apoyar la idea de viajar en el tiempo. Hacer ese viaje provocó esto. Thanos no vio que el chasquido que hicieron había funcionado, con algo de retraso, pero ahora sí la mesa está servida, entre dos bandos muy claros. Avengers! Para que así el Capitán América sea quien dé inicio al juego final. Assemble. Puse esta escena porque si bien es fanservice puro y duro, se siente bien recompensado. Luego de las recientes pérdidas y derrotas, ellos se encargaron de reunir todo el homenaje que fueron los 10 años de historia.
Luego de que Star-Lord descubra sus poderes celestiales, decide combatir contra su padre al darse cuenta que tiene una visión narcisista y pesimista de la vida común, de las cosas que Quill valora como la música o el amor de una madre. La situación llevó a los que pasaron de ser padre e hijo a enemigos. Junto con el resto de los guardianes, deben escapar del núcleo y evitar que se siga expandiendo en la Tierra. Ego dominando, Star-Lord escucharía la cantaleta de su padre de que debía unirse a él en una tarea que el mismo universo les asignó. Al mismo tiempo, la expansión causa estragos en la superficie de la Tierra, con la voz casi omnipotente de Ego en su regaño hacia su hijo. Pero Quill descubre algo. I don't use my head to fly the arrow, boy. I use my heart. Mientras Ego usa su mente, dejando de lado el valor de la vida, la motivación de Yondu le recuerda a Quill cada pequeño momento que lo ha hecho ser un mortal que disfruta la vida, incluyendo también el dolor que le causó Ego a su madre. Y no menos importante, You shouldn't have killed my mom and squished my Walkman. Star saca unos poderes que ni su padre se imaginaba al ritmo de The Chain de Fleetwood Mac, en una pelea que involucra hasta el famoso videojuego Pac-Man. Dentro del núcleo todos se liberan de las distintas cadenas y la expansión que controlaba. Con Ego distraído, a Groot le da suficiente tiempo para pensar cuál era el botón correcto y así implantar la bomba en el cerebro de Ego. Teniendo solo 5 minutos para salir, Rocket toma la decisión más lógica pero dolorosa al evitar que Gamora se vaya por Quill. I'm sorry. I can only afford to lose one friend today. E ignorando los gritos de Drax, dejando a Star-Lord y Yondu en el núcleo, Ego intentó hacerle entender a su hijo que si lo mata, Quill perderá sus poderes, se volvería un simple mortal. What's so wrong with that? Lo que Ego no entendió es que lo mundano es lo que hace a Quill más fuerte mentalmente. Quill ya no tiene forma de escapar, no puede volar, no puede hacer nada. Está rodeado de ese mundo celestial destruyéndose. Aceptando su sacrificio, su verdadero padre lo salvaría, dejándole unas últimas palabras. He may have been your father, boy, but he wasn't your daddy. Yondu no se considera un buen padre. Su forma de compensarlo es salvando a su hijo a costa de su vida. Previamente le había dicho a Rocket que se queda. No se lo dice textualmente, pero hacía esto por Quill. A spacesuit and an arrow rig. I only have one of each. Recibiendo un solo salvavidas, Rocket entendió que él se sacrificará, así dándole la bienvenida a la familia para no volverlo a ver, llevándolo lo más lejos posible en donde no sufra ningún tipo de peligro, protegiéndolo como cualquier buen padre haría con su hijo. Mientras Quill vio a su padre biológico volverse cenizas, eso no le generó ninguna emoción, solo aceptó que iba a morir. No! No! Con su padre de crianza, la desesperación es palpable al no querer aceptar que iba a vivir a costa de la vida de Yondu. De los mejores sacrificios de este universo. Asgard, o lo que queda de ellos, su gente estaba navegando a la deriva hasta ser interceptados por el peor pirata que pudieras toparte. Ebony Maw, o como se diga, haría la presentación del titán loco. I know what it's like to lose. Primero vemos su figura imponente, de espaldas, rodeado de cadáveres. Unos segundos antes vimos a un Loki tenso, mientras ve cómo al lado de ese gigante está mal herido su hermano, agarrándolo sin dificultad a Thor. Destiny arrives all the same. Su presencia es inminente como lo es el destino, algo que tarde o temprano llegará. Y luego dice esto. And now it's here. I am.
Thanos se declara a sí mismo como una figura del destino, el destino que el universo le depara gracias a su plan siniestro, camuflado con palabras poéticas, donde la muerte de cada una de las personas en esa nave conlleva a que se conviertan falsamente en hijos de Thanos. Morir es un regalo porque serían sacrificios para un bien mayor, y así justificar sus horribles actos. El de un hombre al cual no veríamos su rostro, solo era negro. Para ver su rostro, él se fue acercando a Loki. Él es quien decide que tengamos el privilegio de verlo. Para asegurarse de que sus palabras no son vacías, le pide a Loki el tercer acto o su hermano muere. Loki sabe que está en peligro, pero no quiere mostrarse débil. Mientras Thor es torturado, él intenta contenerse. Ya se habían reconciliado y ahora podía perderlo. Diciéndole a Thor que aún con esta amenaza vivirán para ver otro día, porque como el amo de los engaños tendría un as bajo la manga. El accionar de Hulk es una falsa esperanza de que puedan detenerlo. Para Thanos esto es un calentamiento, dándonos una breve pelea del UFC. Si Hulk no tiene oportunidad, nadie la tiene. Luego comenta que hay otras 2 gemas en la Tierra. Y Loki vuelve con las suyas, intentando negociar que él tiene experiencia en la Tierra, recurriendo a su mejor arma, engañar, porque es la única que le queda. Thor se da cuenta del cuchillo que oculta. Lo intentó engañar una vez y funcionó por unos segundos. Al recibir la segunda gema que lo fortalece aún más y sabiendo exactamente con quién está tratando, era imposible que su plan funcionara. Thanos le sonríe sarcásticamente al saber que Loki estuvo jugando con él. Thanos también jugaría de la peor forma. Este plano es jodido. La mirada de Thanos tiene un ángulo diagonal completamente superior a los hermanos. Loki es superior a Thor porque era el único que podía hacer algo. Heimdall intentó algo, salvar a Hulk para que este avise sobre Thanos. Su muerte fue una advertencia de que si alguien intenta algo, morirá. Como Loki sabe que este es su fin, da su respuesta a la palabrería que escuchó cuando Thanos llegó. You have had the privilege of being saved by the great Titan. Loki mentía una y otra vez, pero sus últimas palabras son su verdad, la verdad que sentimos desde el momento en que aparece. Un dios no destruye, pero eso es lo que hace Thanos de principio a fin. Tanto Thor como Loki son de los personajes más fuertes de este universo, y ahora solo parecen moscas. Todos intentaron algo y el único que no pudo hacer nada es quien lamentaría las pérdidas. De haber perdido en cuestión de nada, perder todo. El primer personaje más reconocible con quien empezó la escena fue Loki. Por ello es acertado que todo termine con su muerte. La presentación de Thanos estableció el tono y amenaza que se fue gestando. Y vaya que no decepcionó. Visión es el primero en sentir esa presencia, esto manifestado con una ventisca. Era Thanos quien llegó a la Tierra, el último lugar faltante para cumplir su misión y completar su álbum particular. Justo cuando llega, todos sienten una fuerte energía, como cuando los villanos de Dragon Ball se acercan. Con un primer intento fallido,
Thanos tenía un único objetivo, la gema que Visión tiene en su frente, quien considera que no hay más alternativas que destruir dicha gema, o sea que morirá. Aunque al principio Wanda se negaba, matar a Visión sería una muestra de amor, de salvarlo de quien sigue caminando a paso lento. El único que pudo dilatar lo inevitable fue un Cat que con todas sus fuerzas solo podía seguir sosteniendo ese guantelete. Wanda era la única que queda, la única que puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Un gran detalle es que ella fue la única que logró empujarlo para atrás. Thanos está cerca y lejos a la vez. Ella no quiere ver a Thanos. Quiere ver por última vez a quien debe matar. Thanos se encontró con dos sorpresas. Ver a Steed luchar con todo lo que tenía lo obligó a usar su otra mano, siendo el único que lo consiguió. Luego, sorprendido, reaccionó al ver cómo destruyeron la gema, dándose cuenta que, al igual que él, algunos humanos también están dispuestos a hacer cualquier cosa. Wanda le responde que nunca podrá comprender el dolor que siente. Gamora veía en Thanos a un hombre que no ama, que no tiene sentimientos, pero es todo lo contrario. Aunque Wanda sea de otro bando y la ideología del titán sea retorcida, es capaz de empatizar con lo que significa el sacrificio. Today I lost more than you can know. La diferencia es que mientras Wanda sufre por pensar que ya todo terminó, para Thanos no ha cambiado nada. Sigue adelante, él está rotísimo en todos los sentidos. There's no time at all. Con la gema del tiempo, solo le bastó retroceder la realidad. Solo existen sucesos, cosas que pasan que puede moldear a su placer, moldear a un Visión intacto como si nada. Y así arrancar esa gema de su frente. Visión murió 2 veces en cuestión de minutos. La primera muerte tiene una connotación romántica y dilatada. Aunque a Wanda le dolía, era por el bien de todos, por el bien de ella. La segunda muerte es seca, cruel, con un fin que causaría un mal para todos. Ya con las 5 gemas, Thor no le daría tiempo para reaccionar. Él sería el último obstáculo quien lanza su nueva hacha desde la distancia, dando en el pecho. Un grave error. Cuando Thor ve morir a uno de los suyos, dice esto: You're going to die for that. Todo el recorrido para que Thor alcance a Thanos tuvo un fin vengativo. I told you, you'd die for that. Mientras Thanos actuaba sin rodeos, yendo directo al grano, Thor se tomaba su tiempo disfrutando su venganza, optando por no matarlo de inmediato. Ese error le costaría caro, y Thanos se encargaría de mostrárselo. Should have gone for the head. Thanos sufrió ese ataque, pero desde el momento en que golpeó en el pecho, supo que ya había ganado. What did you do? Where'd he go? No hay respuesta a ninguna pregunta, no era necesario. Thor y Steed verían lo que Thanos causó. Rogers acaba de ver cómo su mejor amigo se volvió polvo de la nada, mientras varios desaparecen. Los que quedan, todos tienen la misma reacción choqueada. La extinción está acompañada con un silencio, una decisión perfecta. No hay música que pueda establecer el tono de este momento. No es épico, ni triste, ni dramático, es vacío. Vimos un mundo construido por 10 años y ningún personaje pudo detener a Thanos. El caso de Tony es el más destacable. I don't feel so good. La sensación de pérdida se agranda cuando Peter va a desvanecer. Es el más doloroso porque ya lo sentía mucho antes. Por su sentido arácnido, un poder que servía de ventaja, ahora se convirtió en un aviso de que dejará de existir.
A Tony le quedó el trauma del ataque a Nueva York, de querer evitar que la amenaza de afuera pueda ganar. Personalmente interpreto la disculpa de Peter por sentir que no pudo estar a la altura como un vengador. Cuando se va, Tony ve su mano, quiere saber si también le llegó la hora, pero no, deberá aceptar que perdió. He did it. Que perdieron esta vez ante un suceso que, si bien parecía ser posible, realmente sí pasó. En una película de superhéroes, el villano por primera vez ganó. La victoria de Thanos tiene cierto dolor por haber perdido todo, y también porque está consciente de lo que hizo, sabe el daño que causó a millones de seres vivos. Es una tragedia para los dos lados, pero Thanos ignora sus sentimientos. Lo que importa es la misión, conseguir su meta autoimpuesta, de que todo lo sacrificado es pequeño a comparación de un universo salvado. Pero lo mejor es lo siguiente: cuando desaparecen las personas no hubo música de fondo. Cuando Tony estaba sufriendo, de fondo tenemos el ambiente y truenos, con una paleta anaranjada distópica, todo lo contrario a como inició su día, verde e iluminado. Cuando el Cat voltea el cuerpo de Visión, la paleta es grisácea como el cuerpo de Visión, pero con Thanos la paleta de colores es vibrante, cálida. Al comienzo el OST es triste por el dolor que él siente, pero cuando sonríe, escuchamos un tono ligeramente pacífico. Todos estos elementos hacen de la escena final incómoda. Nosotros sentimos que los Vengadores son los personajes principales, pero Thanos es el protagonista de la película. El protagonista consiguió su objetivo, por ello el final es feliz, pero como espectadores se siente todo lo contrario. Es una escena poderosa por la dicotomía entre lo que es y lo que sientes tú. Es feliz por esa sonrisa, la paleta de colores y esa última melodía tan linda, pero esos elementos lo acompañan un asesino de tal magnitud, lo que genera una sensación inquietante. En vez de ver toda la población desapareciendo, el sufrimiento y el caos que implica ese chasquido, nos quedamos con un hombre que hallaba consuelo y paz, recibiendo como obsequio un atardecer proveniente de un lugar que nosotros desconocemos. El mejor villano del USM y la mejor escena que esta franquicia nos ha dado. Lo que hace que funcione bien no es solo la ejecución, es la decente construcción y las bases que nos dieron para llegar a este punto. Y aparte, en el momento que hago este video han pasado unos 6 años desde que salió esta película, y viendo cómo está el panorama de este universo, no parece que vayan a conseguir algo parecido, haciendo que el chasquido de Thanos sea aún más único en la historia del entretenimiento.